Soy el coach Juan Carlos Maya y quiero darte la bienvenida a este podcast, el cual ha sido diseñado con 3 objetivos fundamentales para tu crecimiento personal, para que puedas desarrollar tus habilidades y competencias en el liderazgo y seas capaz de construir equipos de alto rendimiento. Pero antes, y si tú me lo permites, quiero platicarte un poquito de mi trayectoria, para que puedas tomar la decisión y me permitas acompañarte en este proceso. Tengo más de 30 años como un líder apasionado construyendo equipos de alto rendimiento. He tenido la oportunidad de ser entrenador en jefe y director general de equipos estudiantiles y profesionales de fútbol americano. Actualmente soy consultor, asesor y coach de grandes empresas. También soy coach personal de CEOs, empresarios, ejecutivos y entrenadores profesionales, así como jugadores profesionales. Como puedes darte cuenta, he tenido la oportunidad de capacitar a miles de líderes en todos los contextos, desde el ámbito estudiantil hasta el ámbito corporativo, pasando por los deportivos. Y hoy estoy convencido de que tú puedes ser la próxima historia digna de contarse, siempre y cuando tú te decidas, pero sobre todo, te decidas a disfrutar el largo camino del liderazgo. Hola, ¿cómo estás? Hoy tengo para ti un regalo muy especial. El título del capítulo de este día está denominado El líder que todo hogar necesita. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere nada más ni nada menos que a esa labor titánica que significa ser padre de familia. Hoy vamos a hablar de ese líder que necesita cada familia, ese líder que está autonombrado padre de familia, ya seas papá o seas mamá. Hoy quiero compartir contigo una serie de experiencias que espero sean de una gran utilidad para ti. Es increíble que en ningún lugar tengamos la oportunidad de estudiar para algo que nos vamos a dedicar más de 2/3 partes de nuestra vida, que es en promedio, que significa ser padre de familia, ¿no? Nos vamos a dedicar a ser un padre 2/3 partes de nuestra vida y en ningún lugar se nos permite estudiar realmente para esto. Se nos permite prepararnos para no fallar en esta gran encomienda. Y te digo que es un regalo porque lo que trato es plasmar toda mi experiencia, que lo vamos a ver con algunos consejos que te voy a dar de lo que he vivido y ahorita hablaremos de eso. Porque nuestro podcast está dedicado a esta parte de liderazgo y creo que el mejor equipo de alto rendimiento donde podemos ver ejemplificado todo es en una familia, ¿no? Una familia merece que trabajemos todos en equipo. Una familia necesita tener un gran líder para poder construir historias realmente grandiosas. Y entonces el líder que toda familia necesita está muy enfocado en lo que realmente debemos de cuidar nosotros como padres de familia con respecto a la formación y a la educación de nuestros hijos. Tenemos que hacer una gran conciencia de nuestra enorme responsabilidad. Algo que pocas veces nos detenemos y nos damos cuenta, creemos que solamente volviéndonos proveedores es más que suficiente. Hoy vemos desgraciadamente que tenemos sociedades contaminadas, países en crisis, donde yo creo, como siempre lo he dicho, es solamente mi opinión basada en mi experiencia. Yo creo que estas sociedades contaminadas tienen que ver con la falta de valores que hay en casa, ¿no? Esos valores y esas creencias que construimos los padres de familias en nuestros hijos son los que van a dar sentido a la vida de nuestros hijos. Y pocas veces hacemos conciencia de esta enorme responsabilidad. El éxito o el fracaso de nuestros hijos está en gran medida en nuestras manos. Está en nuestras manos y no nos damos cuenta. Nosotros estamos construyendo grandes historias o historias que sin chiste o que no son dignas de contarse, la construimos a través de lo que nosotros construimos y cuidamos de nuestros hijos. Si habláramos en términos de liderazgo, no olvidemos que todo sube o todo baja con el liderazgo. Hay hijos grandiosos por un gran liderazgo de los padres de familia. Hay hijos problemáticos por grandes descuidos de los padres de familia. Esa es la verdad. Pocas veces nos podemos dar la oportunidad que cuando nosotros recibimos a un hijo, es como si tuviéramos en nuestras manos un libro en blanco. Somos nosotros como padres de familia los que escribimos las primeras páginas de la historia de nuestros hijos. Pero pocas veces analizamos esa responsabilidad de la cual yo hablaba, de que nosotros tenemos en nuestras manos la pluma de la historia de esos primeros capítulos de la vida de nuestros hijos. ¿Cuántas veces has puesto a observar qué es lo que estás escribiendo en esas primeras páginas? Es muy importante que seamos conscientes. Así como dice el dicho, un buen árbol por sus frutos se verá. Eso aplica, y lo hemos escuchado muchas veces, se aplica con los padres de familia y sus hijos. Por eso el éxito o el fracaso de nuestros hijos comienza con lo que estás escribiendo tú en sus primeras páginas. Hoy quiero que en esta plática que vamos a tener, en esta reflexión, nos demos la oportunidad
de observar si vamos por el camino, porque es importante observar qué camino estamos pisando, hacia dónde nos vamos dirigiendo, si vamos hacia el éxito o estamos condenando al fracaso de nuestros hijos. Por eso te mencionaba yo que este es un regalo de mi experiencia para que tú puedas aplicar y observar, ¿no? En esta parte hace rato yo mencionaba que era muy importante que nos demos la oportunidad de hacer conciencia de lo que estamos haciendo, conciencia de los resultados que estamos logrando, conciencia de esa gran responsabilidad, porque los hijos exitosos, los hijos fracasados están sembrados por lo que sus padres han sembrado. Y hoy este regalo va a estar constituido por 5 grandes consejos que te voy a dar. ¿Por qué me atrevo a dar estos consejos? He tenido la oportunidad de dar pláticas para algunos miles padres de padres de familia de una conferencia la cual denominé Haciendo de tu hijo un campeón de la vida, y voy a hacer unas pequeñas semblanzas de esa conferencia a modo de consejos para que nos demos cuenta qué es lo que tenemos que tener en cuenta como padres de familia que nunca nos ponemos a observar. Me da mucha tristeza, he visto algunos programas de escuela de padres de familia en algunas escuelas que tal vez con toda la buena intención, pero a veces siento que lo hacen más para llenar un requisito que realmente por querer aportar o ayudar o hacer algo que realmente sea trascendente en la vida de una familia. ¿Qué experiencia he tenido? Bueno, pues a lo largo de más de 35 años de estar entrenando, coachando jóvenes deportistas, especialmente en el fútbol americano, he podido observar a cientos, miles de niños, algunos desde los 5 años. He podido tener la oportunidad de acompañarlos durante más de 35 años, como te mencionaba, y algunos jóvenes que tenían 10, 15, 20 años, pues también después de 35 años los he visto en qué se han convertido y en qué han convertido ellos a sus hijos. Y siempre me ha gustado ser observador y tomar nota de todas aquellas cosas, todas aquellas acciones que hacían los padres de familia con sus hijos y qué resultaba y qué no resultaba. Y bueno, pues hoy quiero entregarte y darte 5 consejos que espero te sirvan de mucho, ¿no? Pero antes de empezar con ellos, bueno, quisiera seguirte pidiendo que me des la oportunidad de seguir llegando a más gente que les sirvan estos consejos, estos podcasts para hacer crecer su liderazgo y hacer crecer sus resultados y, ¿por qué no?, cambiar historias, cambiar vidas, ¿no? Que me da mucho gusto saber que hay personas que están muy atentos a los podcasts y que realmente les he ayudado a cambiar un poquito su forma de pensar o enriquecerse esa forma de pensar para que puedan tomar nuevas decisiones, ¿no? Porque al final de cuentas las decisiones que tomamos tienen que ver con esa capacidad, esas distinciones que tenemos. Entre mayor conocimiento, mayores distinciones, pues tenemos la probabilidad de poder agregar nuevas formas de pensar y nuevas formas de decidir sobre todo y nuevas formas de tomar acciones, ¿no? Bueno, entonces te agradezco mucho que me hagas favor de compartir y bueno, vámonos con estos 5 consejos que te doy a ti, padre de familia, o a ti que en algún momento vas a ser padre de familia, para que hagas conciencia y nunca se te olvide. Y no se te olvide que está en este podcast el número 6, donde habrá consejos para el líder que todo hogar necesita. Y bueno, esta es mi experiencia, 35 años de trabajar con jóvenes, de estar cerca de las familias. Estos son los 5 consejos que yo te puedo dar para que puedas construir una gran historia. ¿Estás listo? Bueno, número 1, revisa tus objetivos. Es muy importante que hagas conciencia. ¿Qué es lo que quieres lograr? Tienes en tus manos, como yo te dije, tienes un libro en blanco. Y ese libro en blanco es la historia de tus hijos. ¿Qué quieres construir en esa historia? ¿De qué quieres hablar en ese libro? Tú comienzas las primeras páginas. ¿Qué es lo que necesitamos? Si hablamos en términos de liderazgo, pues lo que necesitamos es que nuestros hijos se conviertan en líderes ¿de qué? En líderes de su vida. Que sean capaces de dirigir su vida. Ese es uno de los grandes objetivos que debemos de tener como padres de familia. Que nuestros hijos sean capaces de ser los dueños de su destino. Los dueños de sus propias experiencias. Que sean capaces de liderar su vida. Nosotros debemos de comprender que uno de nuestros grandes objetivos es en algún momento delegar la vida de nuestros hijos. Delegarle su vida. ¿Y cómo vamos a estar seguros que estoy correcto en que ese día va a llegar, ese día está listo para que nosotros le deleguemos su vida? Pues tenemos que construir muchísimas cosas. Nosotros tenemos que prepararlos para ese momento que tengamos que delegar su vida. Que estemos seguros que son capaces de tomar decisiones acertadas.
que nosotros nos demos cuenta que hemos construido sus pensamientos, que hemos construido buenos hábitos. Y todo esto va a ser, lo vamos a hablar en el transcurso de esta plática. Pero ese debe ser nuestro objetivo, delegar la vida de nuestros hijos, pero cuando nosotros estamos seguros de que ellos están listos para llevar la vida adelante, están listos para tomar decisiones inteligentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar que ellos sean independientes y sean autónomos en la vida. Esos son nuestros objetivos. Tenemos que formar su carácter, los tenemos que enseñar como objetivo a resolver problemas. Hoy las personas que resuelven problemas más grandes son las personas que son más cotizadas laboralmente y son más apreciadas en todos los ámbitos. Pero para poder resolver problemas enormes, necesitamos que nuestros hijos vayan en un proceso. Antes de resolver un problema enorme tienen que resolver un mediano problema. Y antes de un mediano problema tendrán que resolver pequeños problemas. Nosotros tenemos que tener muy claro este objetivo. Nosotros tenemos que hacer a nuestros hijos, no sé de qué tamaño sea tu hijo, pero de acuerdo a su tamaño, a su edad, déjalo que resuelva los problemas que son de su tamaño. Porque de esa manera vas a estar formando su carácter. Y el carácter va a ser lo que va a darle sentido a su vida, a lo que le va a dar fortaleza a su vida, el carácter. Entonces uno de los grandes objetivos que yo te invito es que los enseñemos a resolver problemas. Porque ese es el líder que todo hogar necesita. Aquel líder que sea capaz de darse cuenta todo lo que vamos a necesitar. Yo estoy hablando, cuando hablo de este líder, estoy hablando de un padre de familia. Un padre de familia sabe lo que cuesta la vida y lo que nos va a exigir la vida. No trates de blindar a tus hijos de las cosas que va a enfrentar en la vida. Porque recuerda que entre más protejas a un hijo, le estás mandando un mensaje. Entre más cosas le resuelvas a un hijo, le estás mandando un mensaje muy grande. Y ese mensaje tiene que ver con algo que dice, hijo, no creo que seas capaz. Mejor te protejo. Y esa forma de pensar hace que los hijos tengan que pagar un precio muy grande en la vida. Te lo digo con toda la experiencia. He visto padres de familias que han hecho eso. Han buscado blindar a sus hijos a través de ese bienestar, a través de protegerlos, a través de resolver esos problemas cuando son pequeños. Hay ocasiones que he tenido la oportunidad de decirle, oye, pues más te vale que no te mueras en los próximos 40 años porque cuando se le ofrezca algo, ahí te va a necesitar para resolverlo. Entonces, ese es el primer consejo que yo te puedo dar. Que tengas muy claro cuáles son los objetivos y sobre todo esos objetivos que tu hijo va a necesitar. ¿Para qué lo debo de preparar? ¿Y cómo lo debo de entrenar? ¿O cómo lo debo de acompañar? Al final de cuentas, un padre es como un coach. Es quien acompaña a su hijo. Pero nosotros debemos de tener claro con la experiencia que tenemos como padres de familia, saber qué va a necesitar para la vida para salir adelante. Entonces, el primer consejo que te di, pues bueno, tiene que ver con que tengas claro cuáles son los objetivos que quieres para tu hijo, ¿no? Y bueno, te voy por el segundo consejo. Vámonos con el número 2. Crea y fomenta un sueño. Esto es para mí básico y lo digo en todas mis conferencias cuando tengo la oportunidad de hablar con padres de familia o les doy conferencia a los jóvenes. Yo les digo, todas las grandes historias, todas comienzan con un sueño, de verdad. Y todas las terribles historias comienzan con alguien que no tuvo un sueño. Comienzan con alguien que no tuvo objetivos en la vida. Porque tener un sueño siempre es algo que te va a dar vida y te va a dar energía. Aquel niño que tiene un sueño siempre va a tener un porqué, se va a levantar todos los días. Va a tener un porqué de hacer las cosas. Es muy importante desde mi punto de vista que un niño tenga un objetivo, que tenga un sueño. Déjalo que apunte en su sueño y que apunte hacia las estrellas, que quiera llegar a las estrellas. Déjalo, qué bueno. Entre más alto sueñe, te voy a decir algo y te lo voy a garantizar, más alto va a llegar. Porque aquel niño que apunta a las estrellas y se pierde, probablemente se perderá por la luna. Espero que entiendas lo que te quiero decir. Pero aquel niño que no apunta hacia arriba, siempre va a estar en problemas. Recuerdo el pasaje de la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia, perdida en el bosque, se encuentra el gato, ¿no? Y más o menos el diálogo le pregunta al gato, oye, gato, ¿me puedes ayudar? Y el gato le menciona, sí, Alicia, dime. Dice, oye, ¿no sabes cuál es el camino correcto? Ando perdida. Y me dice, sí, con mucho gusto, dime hacia dónde vas. Y el gato le preguntó, Alicia, dime hacia dónde vas. Y Alicia contesta, pues no lo tengo claro, no lo sé. Y entonces el gato contesta, pues cualquier camino te llevará a ese lugar. Cualquier camino va a ser el adecuado. Y exactamente, créanmelo con toda la experiencia que tengo, eso es lo que sucede con los niños y los jóvenes. Cuando no saben lo que quieren, no tienen ese objetivo, no tienen ese sueño,
fácilmente caminan por la vida y se encuentran con situaciones que nosotros conocemos, con alguien que los invita a irse de pinta, a probar el alcohol o las drogas, etc. Eso es perderse en el camino en el bosque de la vida. Esa es la misma forma. Porque aquel que tiene claro lo que tiene, es muy difícil que se pierda. Aquel que tiene un sueño y que es fomentado y que está fortalecido, va a ser muy difícil que se pierda en el bosque de la vida. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres de familia? Ayudar a nuestros hijos, dependiendo de la edad que tengan, a que tengan un sueño, a que tengan un objetivo. Y sobre todo, a respetar el sueño y el objetivo de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que tener su propio sueño. No deben de ser la continuación de nuestros sueños como padres de familia, que ese es uno de los grandes errores que yo he observado. Queremos que nuestras hijas sigan viviendo una extensión de nuestra vida y no. Lo que tenemos que cuidar es que nuestros hijos tengan su propio sueño y nosotros fomentarlo. Porque si ellos van tras de su propio sueño, lo único que te voy a decir que siempre va a ir con tu hijo va a ser feliz. Porque es su sueño, ¿sí? Y entonces, créeme que no va a haber éxito. El éxito no va a existir si no existe inspiración. Y un sueño tiene que ver con esa inspiración. Yo te comentaba, un niño, un joven que tiene esa inspiración, siempre va a tener una fuente de energía enorme. Porque todos los días va a estar dando pasos hacia lo que él quiere. Y nunca vas a tener que estarlo arreando porque se levante, porque haga la tarea o etcétera. Él sabe, pero tenemos que estar ahí siempre presentes. Tenemos que acompañarlos. ¿Y cómo lo fomento? Bueno, para fomentar un sueño, pues tenemos que escuchar a nuestros hijos, platicar, preguntarles, bueno, hijo, y bueno, ¿qué sigue? Y ya lograste esto, ¿y ahora qué sigue? Tenemos que fomentar que existan tareas, que tengan metas cortas, sobre todo eso, metas pequeñas. ¿Para qué sirve una meta pequeña? Pues sirve para muchas cosas. Primero, para darle sentido a lo que hace. 2, para motivarme. Al darme cuenta que doy un paso hacia adelante o que él da un paso hacia adelante, él va a entrar en una automotivación. 3, va a hacer crecer su autoestima, porque se va a dar cuenta que lo puede hacer. Y la autoestima es uno de los grandes valores que hoy necesitamos fomentar en nuestros hijos. Hoy esas grandes crisis sociales o grandes crisis en los jóvenes, pues tienen que ver con su baja autoestima, porque no se creen capaz. Porque no existe una persona que sea capaz de escucharlos y una persona que sea capaz de inspirarlos. Y esa persona tiene que ser ese líder que está en la casa. Ese padre de familia. Ese padre de familia que no se preocupa nomás por proveer. Se preocupa por formar, por forjar el carácter de los hijos. Para prepararlos. Yo siempre he pensado que un hogar es como en un cuadrilátero de boxeo, del box. Un hogar es como una esquina donde nuestros hijos salen a la vida, ¿sí? Y vienen en la noche y regresan a su esquina a fortalecerse, a escuchar los consejos, ¿sí? A escuchar, a platicar, etcétera. Y muchos niños llegan y muchos jóvenes llegan a la esquina, ¿sí? Pero no está ese manager, no está ese padre de familia, no está ese líder, porque no tiene tiempo. Y bueno, entonces, con esto termino el punto número 2, la importancia del punto 2, de crear y fomentar un sueño. Y con esto quiero nomás para que no perdamos detalle los 5 consejos que te voy a dar. El primero de ellos tiene que ver que tengamos claro que con ese objetivo que tenemos, que es preparar a nuestros hijos para un día delegarles su vida. 2, crear y fomentar un sueño. Y 3, fíjate, este es importantísimo para mí. Nosotros como padres de familia tenemos que aprender a jugar el juego de las probabilidades. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que cuidar a qué probabilidades está jugando nuestro hijo y qué probabilidades nosotros estamos haciendo jugar con nuestro hijo, nosotros como líderes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hijo que le fomentamos el deporte, tenemos altas probabilidades de tener un hijo sano, un deportista, con hábitos sanos. Y los hábitos sanos físicamente también nos van a garantizar tener la oportunidad de, si estamos físicamente sanos, tenemos altas probabilidades que también en esta parte mental también tendremos una persona sana. Si nosotros dejamos que nuestros hijos tengan malos hábitos, vamos a ver en ellos sobrepesos. Y ese es un hábito también pésimo. Sí, porque aquel que, como mencionaba, si ahí tenemos un hijo con sobrepeso, físicamente no va a estar bien. Y en esa parte de la realización de nuestros hijos, ese éxito que queremos, que ya hablaré de lo que significa para mí el éxito, ese éxito no está completo. Necesitamos hijos físicos y mentalmente sanos. Y entonces, ¿qué tiene que ver con esto que nosotros aprendamos a jugar las probabilidades con nuestros hijos? Pues tenemos que cuidar, por ejemplo, sus hábitos.
¿Cuáles son los hábitos de nuestros hijos? Obsérvalos, míralos. ¿Tienen hábitos sanos? ¿O se la pasan jugando PlayStation, Nintendo? ¿O se la pasan comiendo? Velos físicamente. Esos son sus hábitos. Y nosotros no cuidamos los hábitos. De esto podría mencionarles, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar cuando hablamos de este juego de probabilidades, tenemos que cuidar qué es lo que están pensando nuestros hijos. Porque si no cuidamos lo que están pensando, recordemos que los pensamientos se van a convertir en palabras. Y las palabras en algún momento se van a convertir en acciones. Y las acciones llegan a convertirse en hábitos. Y los hábitos le dan sentido a la vida de las personas. Los hábitos construyen vidas. Cuando yo empecé esta plática el día de hoy, te hablábamos de que la importancia de hacer conciencia y de detenernos un poco. Mira, si ya tienes hijos, no sé de qué edad, mira, voltea a verlos. ¿Cuáles son sus hábitos? Los hábitos son destinos. Observa los hábitos que tienen. Hace rato hablaba de sobrepeso, ¿hacia dónde crees que los dirijan? Los hábitos son destinos. Por eso es tan importante cuidar lo que piensan tus hijos. Es muy importante cuidar el tipo de conversaciones que tienen ellos con ellos mismos y el tipo de conversaciones que pueda tener contigo. Porque cuando yo hablaba de que tenemos que aprender tenemos que saber que uno de nuestros objetivos más grandes es poder delegar la vida de nuestros hijos. Debemos de saber que en delegarle la vida para que ellos puedan, ¿qué significa? Pues que ellos puedan tomar decisiones inteligentes en su vida. Necesitamos entrenarlos ¿en qué? En su responsabilidad, entrenarlos en su compromiso. Y me voy más atrás, entrenarlos en su forma de pensar. Porque nosotros tenemos que prever en base a lo que ellos piensan, preguntar con ellos, estar cerca de ellos. Vamos a prever qué tipo de acciones y qué tipo de decisiones van a tener. Y de esta manera vamos a poder determinar si necesita un tipo de acompañamiento o necesitamos ayudar o tener cuidado en otras cosas. Aprender a jugar esta ley de las probabilidades con nuestros hijos es muy importante. Yo hace rato te mencionaba, imagínate niños que son deportistas, como yo tuve la fortuna de trabajar con muchos tipos de estos jóvenes y ver cómo se va haciendo un filtro. Niños que son deportistas tienen alta probabilidad de ser jóvenes adultos sanos, y lo he visto. Algunos eran grandes deportistas y también se juntaban con grandes estudiantes. ¿Y qué sucedió? Las probabilidades nos marcaron que pudieron ellos jugar y tener la probabilidad de tener una beca en una de las mejores universidades de este país, por ser buenos atletas y por ser buenos estudiantes. Entonces, cuando tu hijo es físicamente está bien, mentalmente está bien, está preparado, le gustan los retos, forja el carácter, todo esto, pues tiene altas probabilidades de convertirse en un buen estudiante y físicamente estar bien. Y son personas que también en esa parte pues contribuyen mucho para la sociedad. Si las sociedades hoy están contaminadas por las malas decisiones de nosotros, de los padres de familia, por no estar ahí cerca de nuestros hijos. Tenemos que cuidar y observar, por ejemplo, con quién se juntan nuestros hijos. Recordemos, si lo has escuchado por ahí, una persona es en promedio en pensamientos y hábitos de las 5 personas con las que más tiempo pasa. Entonces, si tú dejas que tu hijo gaste, en este momento yo así lo menciono, gastar tiempo con otros niños que nada más están pensando en travesuras o niños que no tienen valores semejantes a los que tienes en tu casa, pues vas a tener una alta probabilidad de contaminarse. Y ese grupo de niños jóvenes, pues al rato van a ir y van a contaminar una sociedad. ¿Y todo dónde comienza? Pues en no tener nosotros los cuidados de observar los hábitos de nuestros hijos. Y estamos jugando todo el tiempo la ley de probabilidades y no hacemos conciencia de eso. Tenemos que cuidar, repito, sus pensamientos y sus acciones, porque estamos jugando la ley de probabilidades. Así que es muy importante cuidar esta ley de probabilidades y lo que estamos jugando con nuestros hijos, pero sobre todo el consejo así grande que te doy en esta ley de probabilidades: cuida y fomenta grandes hábitos. Que haya buenos hábitos en tus hijos. Y con esto me voy al consejo número 4, ¿sí? que tiene que ver con el número 3, que es invierte en valor en tus hijos. Tenemos que invertir en valor en nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo he mencionado mucho en mis conferencias a los padres de familias. El puente de salvación para que tu hijo no se pierda en el bosque de la vida se llama confianza. El nivel de confianza que tenga tu hijo contigo será siempre su puente de salvación para que no se pierda en el bosque de la vida. Tenemos que estar cerca. Si el nivel de confianza es alto, tu hijo va a tener la oportunidad de siempre comentarte sus pensamientos. Tendrá la confianza de decirte de qué es lo que quiere en la vida y qué es lo que no quiere en la vida. La confianza, como bien lo he mencionado en otros capítulos, la confianza es binaria, existe o no existe.
hablamos de que la familia debe ser el mejor ejemplo de un equipo de alto rendimiento, o también es el mejor ejemplo de un equipo fallido, porque lo hay, por eso tenemos tantos problemas, como mencionaba en esta parte de crisis en las sociedades. Tenemos que estar cerca de nuestros hijos, tenemos que escucharlos. Oye bien lo que te estoy diciendo, escucharlos, no que te escuchen. Si tú no fomentas que el escuchar a tus hijos, ellos van a crear un sentimiento donde crean que no son importantes para ti. Porque uno de los grandes errores que veo en una sociedad como la nuestra, de los latinoamericanos, es que, bueno, se menciona en algunos estudios que el promedio del tiempo que están los padres de familia por los ritmos de trabajo, el promedio que están los padres de familia con los hijos es aproximadamente de 20 minutos al día. Y los 20 minutos al día no son tan graves si consideramos que podríamos hacerlos bien invertidos, pero desgraciadamente hacemos algo indebido, que gastamos esos 20 minutos en marcar límites. ¿Y a qué me refiero a marcar límites? Hoy vemos cómo llegan los padres de familia, llegan a sus casas y entran, y al abrir la puerta y ver al hijo, lo primero que dicen es: ya hiciste la cocina, ya hiciste tu cuarto, ya hiciste la tarea, ya hiciste esto. Y entonces se dedican esos 20 minutos prácticamente a marcar límites. Y ese tipo de conversación que generamos con nuestros hijos es lo más alejado, totalmente contrario a generar y construir confianza. Porque lo que estamos haciendo al marcar límites, estamos fomentando una emoción negativa. Y por naturaleza humana, todo lo que nos causa una emoción negativa del dolor, miedo como emociones primarias, nos hace tomar decisiones de alejarnos. Y esa es la razón por la cual pasan los días o pasan las semanas y de repente llego a la casa y ya me encuentro que mi hijo ya está en su cuarto y se hace hasta el dormido, porque no quiere estar conmigo. Y eso es nuevamente jugar a la ley de probabilidades. Yo estoy ahí, estoy apostando sin saber que estoy apostando a que mi hijo cada vez esté más lejos de mí. Y el tomar la decisión de hacerse el dormido, yo de repente empiezo a crecer y en lugar de llegar a la casa y esperar a ver a mi hijo, probablemente cuando él tiene capacidad de decisión, pues ya ni siquiera está en la casa, ¿no? O trata de no estar a la hora que llego, ¿no? En lugar de tratar de correr y estar a la hora que uno llega, pues tiene que ver con ese tipo de emoción que nosotros hacemos sentir. Y cuando hablo de esta parte de invertir con valor en nuestros hijos, pues tiene que ver con que cuidemos mucho esta parte emocional. ¿Qué emociones estoy haciendo que reinen en nuestro hogar? Como todo buen líder en un equipo, en una empresa, lo que tenemos que cuidar es qué tipo de emociones se están gestando dentro del equipo. También nosotros como padres de familia tenemos que cuidar qué tipo de emociones se están gestando entre nosotros como familia. Aquellas cosas que yo provoco está haciendo que nos unan más, o aquellas cosas que yo provoco está haciendo que nos desunamos más. Observa, mi hijo ya no gasta tiempo conmigo para hablar, o busca corriendo a su padre de familia para estar cerca de él. Estas cosas hacen las pequeñas diferencias que marcan destinos totalmente diferentes. Entonces tenemos que invertir con valor. Si tú ya observaste en sus hábitos algo que te llama la atención, o algo que tú observas que a la larga le va a perjudicar, mejora sus hábitos. Entonces, ahorita que hablaba de la parte de las emociones y toda esta parte, pues cuando yo digo tenemos que invertir con valor a nuestros hijos, tenemos que invertir en hacerlos crecer, que se vuelvan emocionalmente inteligentes. ¿Cómo invierto con valor? Enséñalo a ser empático. Enséñalo a sentir lo que otros de sus compañeros sienten. Al final cuentas, la empatía, lo que tiene que ver, mucha gente lo menciona, la empatía, ponerse en los zapatos de los otros. Yo les digo, la empatía para mí es pensar y sentir lo que el otro está sintiendo. Eso es ser empático. Entre más sensibles enseñemos a nuestros hijos a ser empáticos con nosotros mismos, como familia, también van a aprender a ser más empáticos hacia afuera. Porque la vida como el juego, la vida se tiene que jugar en equipo para salir adelante. Entonces, ¿en dónde tenemos que fomentar? Y es algo que yo veo con mucha tristeza, y con mucha tristeza veo que las familias no se dan de cuenta hoy. Miren, la forma de salir adelante en la vida, y tú que eres una persona adulta te vas a coincidir conmigo, es darnos cuenta que entre mejores relaciones tengamos con las personas, más oportunidades vamos a tener de salir adelante. Las personas que se ven más conflictuadas para salir adelante en la vida son aquellas personas que menos relaciones tienen. Aquellas personas que son poco aceptadas para que la gente quiera trabajar con ellas, son porque no tienen esas habilidades sociales. Hoy uno de los mejores consejos, o el mejor consejo que te puedo dar, es que cuides las relaciones de tus hijos con los demás niños. ¿Sí? Enséñale el valor de ser empático con los demás. Enséñale el valor de lo que yo siempre es sumar todos los días, de hacer depósitos emocionales en toda interacción con otros niños. ¿A qué le llamo hacer depósitos emocionales? Aquello que
que tengamos que buscar que en cada interacción nosotros dejemos una emoción positiva en la otra persona. Eso es un depósito emocional. Y si fuera un banco, como bien lo menciona Covey en sus libros de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, y también su hijo en el de los 7 hábitos de los jóvenes altamente efectivos, que por cierto para mí es uno de los mejores libros que podemos nosotros adquirir para regalarle a nuestros hijos. Es un librazo, yo se lo recomiendo muchísimo. Pues tiene que habla mucho de esta parte, ¿no? De hablar de generar y hacer depósitos emocionales. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer depósitos emocionales. Cuando sean adultos van a ver lo que va a tener ese banco emocional. Te resuelve problemas. Te lo digo con toda la experiencia. Tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Acuérdate que hoy lo reconocen, ¿no? Lo reconocen las grandes universidades, lo reconoce Harvard, lo dice Daniel Goleman en su libro de Inteligencia Emocional, ¿no? El éxito, la mayor parte del éxito está afincado en qué tan emocionalmente inteligente es, en la inteligencia emocional, no en la cognitiva, sino en esa parte de la inteligencia emocional. El éxito tiene la mayor parte. Hay autores que ahí discuten entre el 86 y más del 90% del éxito de cualquier ser humano está afincado en la inteligencia emocional. Y todo comienza en conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, en esta parte es donde tenemos que nosotros invertir como padres de familia, ¿sí? Bueno, con esto tenemos ya rápidamente, se nos van 4 consejos que te doy para que tú te conviertas en un padre de familia que puedas construir historias de éxito en sus hijos, que espero te están sirviendo. La primera de ellas hablaba de que tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de nuestros hijos, el objetivo que queremos lograr con nuestros hijos. La segunda de ellas tiene que ver con crear y fomentar un sueño. La tercera es aprender a jugar las probabilidades. Y esta cuarta que estamos terminando en este momento es saber invertir con valor en nuestros hijos, ¿sí? Y bueno, nos vamos al 5º consejo que yo te voy a decir. Y mira, no sé si lo habéis escuchado, lo he mencionado en algunas conferencias, pero el 5º consejo que yo hoy te puedo dar para que tus hijos puedan salir adelante en esta vida es: no lo prepares para el éxito. Por favor, no lo prepares para el éxito. Prepáralo para el fracaso, ¿sí? Así como te lo estoy diciendo. Prepáralo para el fracaso. Mira, esto lo he visto yo en cientos o miles de casos que he visto con los jóvenes y los niños. Siempre los padres de familia hablamos de nuestros hijos, que queremos que nuestros hijos se vuelvan exitosos. Tú pregúntale a cualquier padre de familia y siempre te va a decir: yo quiero que mi hijo se vuelva exitoso. Y entonces solamente les ponemos en su mente el éxito y solamente el éxito. Todo lo que no logres que no tenga éxito está mal. ¿Y a qué me refiero con esto? He visto a muchos jóvenes buscando el éxito y cuando les llega la primer adversidad o les llega un fracaso, no se saben levantar. He tenido algunos casos que trabajaron en el coaching precisamente en eso. Niños jóvenes que siempre han tenido todo en la parte escolar, la escuela, han tenido todo, sus papás pues siempre les han dado todo y les han dicho que la vida los está esperando para que cuando terminen de graduarse, el éxito los está esperando allá afuera. Y la vida no es color de rosa, como lo sabemos los adultos. Y cuando les llegan los primeros problemas, que no encuentran trabajo, que los tratan mal, que los despiden y todo ese rollo, pues les cansa un golpe tan fuerte que es muy difícil que se levante. Hoy veo muchos casos de depresión, de frustración de jóvenes porque no estaban preparados para el fracaso. Esa es la razón por la cual hoy hay muchos jóvenes con problemas con las drogas, jóvenes por estar perdidos, de no saber, de no encontrar, darle sentido a su vida, no darle una dirección, porque no los hemos preparado para ser resilientes. No los hemos preparado a que la vida siempre nos va a golpear, siempre. Y la vida se va a presentar con su peor cara, ¿sí? En cualquier momento. Y a cualquier ser humano nos va a pegar en cualquier momento. Y yo hablaba en otros capítulos anteriores de precisamente lo que es la actitud, ¿no? Tener esa capacidad de reaccionar. Ese es verdaderamente nuestro poder. La vida va a venir, nos va a bofetear y nosotros tenemos que aprender a reaccionar. Pero yo veo muchos jóvenes, porque los he tratado jóvenes con problemas de drogadicción y todo esto, porque no han sabido qué hacer cuando se ha presentado el fracaso en su vida. Porque nadie les ha enseñado que el fracaso no es fracasar, el fracaso es una lección. Y una lección se va a repetir en nuestra vida hasta que hayamos aprendido. Y esto es la que hace diferencia entre una persona que se vuelve muy exitosa y una persona que se vuelve fracasada. ¿Cuál es la diferencia? En cómo reaccionamos ante la adversidad. ¿Cómo reaccionamos ante el fracaso? El fracaso es una lección. Ve lo que estoy diciendo. El fracaso es una lección. Y esta lección se va a repetir hasta que aprendamos. ¿Cómo me voy a dar cuenta que he aprendido? Cuando los resultados cambian.
Hoy veo jóvenes, adultos, fracasando, porque nunca se detienen a pensar qué les deja un fracaso, qué lección les está dando. Y siguen cayendo en el mismo hoyo. Porque hace muy diferente las cosas en la vida para la persona que realmente busca aprender de estas lecciones. Te das cuenta porque rápidamente cambia resultados. Y hay personas, hay empresarios que no aprenden la lección y pasan los meses, pasan los años y siguen cayendo en el mismo problema. Y caen en el mismo problema porque siguen siendo la misma persona. Nosotros somos totalmente diferentes cuando aprendemos lecciones. Nos transforman. Somos otro ser, somos otra persona. Pero cuando no nos generamos aprendizaje, seguimos siendo el mismo. Y siendo el mismo, vamos a tomar las mismas decisiones, vamos a tomar las mismas acciones y lógicamente vamos a obtener los mismos resultados. Esa es la razón por la cual hay personas, en todas las profesiones, hay personas que no cambian los resultados porque siguen siendo la misma persona. Cuando tú enseñas a tus hijos que en el camino al éxito tienen que pasar por las tierras del fracaso, se vuelve todo diferente. Porque lo primero que tenemos que hacer en la forma en que tenemos que ayudar y acompañar a un hijo es decirle, cuando el fracaso apareció en su vida, decirle preguntas como estas. ¿Y qué aprendiste de esto, hijo? ¿Crees que pudiste haber hecho otra cosa? ¿Y qué pudo haber sucedido? Y a través de preguntas donde los hagamos reflexionar, donde los hagamos verse a sí mismo, los va a ayudar mucho a crecer. Tenemos que prepararlos al fracaso. Porque si algo tenemos que tener como objetivo los padres de familia es que tenemos que forjar el carácter de nuestros hijos. Y forjar el carácter de nuestros hijos lo vamos a lograr solamente a través de las lecciones y el aprendizaje que nos dan los fracasos. Porque nosotros sabemos como adultos que las derrotas y las decepciones son de lo más común que existe en la vida. El cómo respondamos es un filtro grandísimo. Total, nos separa a unos y a otros. Si tú quieres hacer una gran inversión, invierte en la formación del carácter de tu hijo. No inviertas, no caigas en la trampa que todo mundo, la mayoría de los padres de familia en esta era moderna caen. En volverse solamente un proveedor. La mayor aportación, la mayor inversión no tiene que ver con cómo eres un proveedor, ¿sí? La mayor inversión tiene que ver cómo formas el carácter de tu hijo y cómo lo acompañas a través de eso. Cómo lo acompaño y cómo lo enseño que no tiene nada de malo el fallar o fracasar o perder. Al contrario, es lo mejor que nos puede pasar. Pero ese tipo de mentalidad, ese tipo de creencia la estamos forjando nosotros como padres de familia. Tenemos que evitar no caer en la trampa de esta nueva generación de padres que lo único que busca es ser productores de bienestares, que solamente se preocupan por generar un bienestar que no ayuda en nada para mejorar las próximas generaciones. Necesitamos volvernos generadores, productores, constructores del carácter de nuestros hijos. Y en esta parte de que hablamos de las inversiones, quiero volver a retomar el tema de decir, tenemos que invertir en que nuestros hijos construyan relaciones. Tenemos que invertir a que nuestros hijos construyan su carácter. Tenemos que invertir a que nuestros hijos se construyan emocionalmente inteligentes. Esas son las mejores inversiones que te puedo decir. He visto fracasar a muchos jóvenes y niños porque no saben controlar sus emociones. He visto fracasar a adultos, empresarios y todo porque no saben controlar sus emociones. He visto alumnos con maestrías o doctorados y ser académicamente los mejores, pero sin hacer nada en su vida y estar totalmente frustrados y resignados porque no han sido capaces de construir relaciones, porque no han sido emocionalmente inteligentes. Hoy conozco mucha gente que no ha tenido la oportunidad de ir a grandes escuelas, algunos ni siquiera a alguna universidad, pero han sido emocionalmente inteligentes y los veo que han construido imperios en sus negocios. Pero no solamente la parte valiosa de construir imperios en sus negocios, sino que los veo felices. Porque hoy uno de los grandes problemas que tenemos con la gente que va sacando 10 y 10 y 10 es fuerte lo que te voy a decir, ¿no? Pero ahí están los estudios que así lo hablan, ¿no? Hoy vemos que veo padres de familia que solamente se preocupan. Bueno, y voy a entrar al tema, y es un tema fuerte, espero no lastimar a nadie, ¿no? Que solamente se preocupan porque sus hijos tengan excelencia académica, ¿no? Yo cuando escucho a algún padre de familia que me habla de que su hijo puro 10, excelencia académica y no lo ves practicar ningún deporte, no lo ves que tenga amigos, no tiene relaciones, no sale a fiestas, no sale a estos, yo le digo al papá, quisiera yo decirte que estás en el camino equivocado. Bien lo dice Daniel Goleman a través de su libro de inteligencia emocional, ¿no? Hoy está comprobado que las personas que mejores calificaciones tienen 10, tienen la mayor probabilidad de no ser felices en la vida, ¿no? No lo digo yo, lo dicen él y en sus estudios, ¿no? Y no quiere decir que alguien que tenga excelencia académica no pueda ser feliz, claro que tiene,
pero tienen menos probabilidades. Y conozco algunos que tienen excelencia académica y también son emocionalmente inteligentes porque tienen ese equilibrio, han tenido ese equilibrio de la parte cognitiva y la parte emocional y han sido exitosos. Pero podemos tener hijos que no sean excelencia académica, pero que sean emocionalmente inteligentes, y te voy a garantizar que vas a tener hijos que van a saber lo que quieren y se van a volver exitosos. Y bueno, estos son los 5 consejos que te doy, que son consejos dirigidos totalmente a ese padre de familia, a ese líder que debe tener cada hogar, ese líder que le dé un sentido, una gran motivación hacia su familia, a sus hijos, y podamos contribuir primero a tener una familia feliz, a tener esa familia feliz que pueda contribuir a una sociedad y también pueda contribuir a un país, ¿no? Pero entonces en esta parte que te decía yo como resumen es que tenemos que hacer conciencia de nuestra gran responsabilidad. Nosotros, nuevamente te digo, nosotros estamos escribiendo las primeras páginas del libro de la vida de nuestros hijos. Y lo único que va a suceder es que cuando vayamos a medio libro, nuestros hijos nos van a quitar la pluma y van a seguir escribiendo la historia que nosotros comenzamos. Así que si tú estás escribiendo la historia de un niño que es deportista, él continuará escribiendo. Si tú estás escribiendo la historia de un niño que veía que en su casa había muy malos hábitos, ellos van a construir la historia de un niño que se va a convertir en un adulto con pésimos hábitos. Y tú sabrás de qué se trata esa historia. Y al final de cuentas, toda esa responsabilidad es nuestra, ¿sí? Entonces, también hablamos de ahorita que estamos haciendo esta parte del resumen de estos 5 consejos, te das cuenta cómo todos están ligados los unos a los otros y es una forma diferente de ver cómo nosotros estamos construyendo una obra de arte en la historia de nuestros hijos, o también estamos construyendo una obra fallida. Y hoy te va a permitir que conforme a estos consejos te des cuenta y voltees un poquito haciendo conciencia. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Si tienes claro cuál es tu objetivo o si nunca habías pensado, porque eso te va a decir si estás construyendo una historia de éxito o una historia de fracaso. Si realmente observa si estás creando y has estado fomentando el sueño, si has estado jugando la ley de probabilidades a tu favor o en tu contra, si estás haciendo las inversiones adecuadas de valor en tus hijos y sobre todo si realmente lo estás preparando para el éxito a través del fracaso o solamente le hablas del éxito para que se vuelva un fracaso. Duro, pero así es, ¿verdad? Entonces, la verdad es que quiero decirte que estoy totalmente convencido que la historia de este país, la creación de una mejor sociedad, se construye desde el hogar, pero sobre todo se construye a través de tu pensamiento y tus acciones como líder de ese hogar. A través de tus pensamientos como padre de familia, si haces conciencia y tomas la responsabilidad como debe de ser. Espero que estos consejos te sirvan de mucho y podamos construir juntos historias dignas de contarse. Y sobre todo, si quieres que sea una historia de estas que te estoy hablando, una historia de éxito, te des cuenta, como siempre lo digo, que puedes provocar que suceda. Hasta el próximo capítulo. Bye. Gracias por acompañarnos en este podcast. Les recomendamos que pueden encontrar al coach en todas sus redes sociales como Coach Juan Carlos Maya. No olviden compartir y seguir en nuestro canal para seguir descubriendo juntos el potencial de un buen liderazgo.